bienvenidos a el canal Quienes serán salvos por la gracia, el mismo que desde el principio ha enfatizado siempre en el amor inconmensurable y en la gracia infinita de Dios. Razones principales por las cuales hemos también enfatizado en que la doctrina agustiniana o calvinista, como mejor se le conoce, de la predestinación para salvación o condenación es errónea. Lo digo ya que dicha doctrina establece que Dios, desde antes de fundar el mundo, determinó a quién salvar y a quién condenar, sin que los que la proponen sepan siquiera decir el por qué Dios habría hecho tal cosa. El día de hoy tocaremos un tópico que tiene estrecha relación con esto, tópico que lleva como título y a manera de pregunta, ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Nos enfocaremos entonces en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9, versículos 11 y 12, donde dice que Jacob y Esaú no habían aún nacido, ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, diciendo más adelantico, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estos versículos, pues, como dice allí, a Jacob y Esaú no habían aún nacido, ni habían hecho ningún tipo de obras, y ya Dios había amado al uno y había aborrecido al otro. Lo usan entonces los proponentes de la predestinación agustiniana, de que Dios, desde antes que alguien nazca, basado en estos versículos, decide a quién salva y a quién condena. Lo cual, por supuesto, me parece algo bastante irresponsable, ya que como veremos ahora mismo, como voy a mostrarle, según la versión bíblica, el capítulo 9, donde están estos versículos, no habla absolutamente para nada de dicha predestinación. Aquí habla de la elección del pueblo descendiente de Abraham. Desde antes de que Jesucristo se manifestara, ya Dios tenía un pacto con este pueblo, y vamos a ver cómo después entonces Dios cambia ese pacto, lo modifica, haciendo ahora el nuevo pacto a través de la sangre en Jesucristo. El capítulo 9 enfatiza entonces en la elección de Israel, como lo veremos ya mismo, y en cómo Dios entonces en su soberanía modificó dicho pacto para alcanzar a todas las naciones de la tierra. Veamos, miren. Aquí en esta versión bíblica que se llama Bible Getaway, como puede ver usted en la parte de arriba al lado izquierdo, Bible Getaway, esta versión bíblica, la cual yo uso continuamente ya que tiene muchas versiones bíblicas, como podrá usted ver aquí en la parte derecha, a la parte de arriba, hay muchas versiones bíblicas en español, en inglés y aún en otros idiomas. Pero hoy, sin embargo, claro, vamos a enfocarnos en la Biblia Reina Valera, como se puede ver aquí, versión de 1960. Y es allí donde vamos a comenzar considerando. El capítulo 9, entonces, como se mencionó, habla específicamente, según el título que se le da, habla de la elección del pueblo descendiente de Abraham. Por lo cual, usar los versículos contenidos aquí para sostener otra doctrina externa es completamente irresponsable. Este capítulo se debe considerar basado solamente en lo que fue la elección de la descendencia de Abraham en el antiguo pacto y en cómo, según dice el subtítulo aquí en la parte de abajo, que dice la justicia que es por fe, cómo Dios entonces obró su justicia para alcanzar a otras naciones que enseñaban más fe que la que enseñaba aquel pueblo originalmente elegido. Por eso precisamente es que Dios usa a Jacob y a Esaú como ejemplo. A Esaú le correspondían todos los privilegios de la primogenitura, de ser el hijo mayor, como le correspondía a la descendencia de Abraham. Sin embargo, se llevó toda la bendición el hijo menor, ya que mostró mucho mayor amor, una mayor fe, un mayor compromiso, y Dios siempre tiene en cuenta esas intenciones, ese corazón y esa fe. Ahora, si usted de pronto no le gusta que sea la Biblia Reina Valera de 1960 la que consideremos, miremos otro par más de versiones bíblicas. Si miramos aquí en el menú, entonces en la parte de arriba a la derecha, tenemos la Biblia Valera de 1960. La que le sigue hacia arriba sería la Reina Valera contemporánea, sería la misma. Hay otra Reina Valera, no la miremos. La siguiente se llama La Palabra Hispanoamérica, es otra versión bíblica. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 9
de esta versión bíblica. El capítulo 9 de esta versión dice o habla de la descendencia de Abraham, la descendencia de Abraham en el plan salvador de Dios. Después el subtítulo dice Israel, el elegido de Dios. Aquí, este capítulo 9, de nueva cuenta, no debe ser usado para sostener otras doctrinas, ya que aquí se habla específicamente de esa verdad bíblica, la elección de aquel pueblo en específico y cómo Dios modifica el pacto que tenía a través de esa elección para alcanzar a otras naciones de la tierra. Vamos a ver si el subtítulo en la parte de abajo dice la libertad soberana de Dios. Ahora, habla de lo mismo que habla la versión bíblica que ya consideramos. Dios tiene la libertad soberana de modificar el pacto que había hecho, basado entonces en la fe, en el compromiso que mostraba el hijo menor, Jacob, sobre la negligencia que mostraba el hijo mayor, Esaú, que es lo mismo que Dios ha hecho a través de la historia, extendiéndole su amor, su gracia y su misericordia a las naciones que le muestran amor, no importa de qué raza, de qué lugar de la tierra venga, Dios siempre mira el corazón de los hombres. La siguiente versión bíblica se llama la palabra España. Veamos otra más arriba, palabra de Dios para todos. ¿Qué tal esta? Comienza el capítulo 9 hablando de Dios y el pueblo de Israel, la misma historia. Así que aquí considerar versículos para sostener otras doctrinas es irresponsable, como ya se dijo. Aquí no hay subtítulo en la parte de abajo, pero entonces ya podemos ver que el capítulo 9 habla exclusivamente de Dios y la elección de la descendencia de Abraham y la modificación del pacto para alcanzar a las demás naciones de la tierra que tengan fe. Para comenzar entonces, tengo que mencionar lo que se ha dicho ya en segmentos pasados sobre tres personajes que son claves dentro de esto de la predestinación y por lo cual entonces se usan a Jacob y Esaú como referencia. El primero entonces fue Aurelius Agustín y quiero mencionarlo porque como ya lo hablé antes, ¿verdad? Siendo este señor un maestro en la retórica. El arte de la retórica es el arte de hablar con propiedad, con profundidad y con convencimiento. Agustín se graduó en esa materia, fue graduado a nivel de las grandes escuelas y no solamente enseñó, sino que fue fundador de escuelas de retórica, el arte de hablar con convencimiento. Y él dijo una frase que pues contradice todo lo que se quiere enseñar, porque mire, él decía, creo todo lo que entiendo, y hasta ahí suena hermoso. Pero luego derriba lo bonito que esto tiene, complementando diciendo, mas no entiendo todo lo que creo. Es un ir y venir, no tiene cabeza ni tiene cola esta aseveración. Después Juan Calvino, según el libro La predestinación y la providencia de Dios, en la página 123, él hablando de los ángeles caídos en el cielo, y lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, lo cual prueba que ellos tenían libre albedrío. Juan Calvino entonces para establecer que el libre albedrío no ha existido nunca, él dice esta contradicción. Dice, solemnemente sostengo que el hombre y los ángeles apóstatas hicieron al pecar lo que era contrario a la voluntad de Dios, a fin de que Dios, por medio de la malvada voluntad de ellos, efectuara lo que era acorde con su voluntad de decreto. Si alguien contestara que este aserto está más allá de su capacidad de comprender, yo también reconozco y confieso lo mismo. O sea, Dios no los creó para caer y pecar, pero como cayeron y pecaron, entonces Dios dijo, yo decreto que caigan y pequen, pero no porque yo los haga que caigan y pequen, sino que como dijo Agustín, no tiene cabeza ni tiene cola. Asimismo, Charles Spurgeon, en su ebook, libro electrónico titulado Una defensa del calvinismo, ya lo habíamos mencionado, valga la redundancia, él dice, veo que es cierto que en una parte de la Biblia dice que todo está ordenado, o sea, que Dios ha decretado cómo se hacen las cosas. Sigue diciendo, y encuentro cierto en otra escritura que el hombre es responsable por todos sus actos, o sea, que tiene libre albedrío. Entonces, lo primero que él dice, encuentro que Dios todo lo preordenó, o sea, que el hombre no tiene libre albedrío,
pero después encuentro que el hombre es responsable por todos sus actos, o sea, que tiene que tener libre albedrío. Y él dice que no entiende. Dice, sería ridículo y falta de entendimiento imaginar que estas dos verdades se contradicen. Pero él dice que se contradicen, ¿verdad? Él dice, tampoco creo que estas verdades pudieran ser unidas en una sola y sobre ningún bloque de metal terrestre. Sin embargo, entonces, él se limpia diciendo que ellas serán una en la eternidad, en el cielo. Y vemos pues la irresponsabilidad. Yo creo que si una doctrina no tiene un fundamento sólido, entonces, ¿por qué respaldarla? Entremos ahora entonces en materia. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Yo quiero comenzar con una reflexión y un versículo bíblico que se contiene en Hechos 1:24. Entonces la reflexión dice así: aún después de la elección de Jacob y Esaú, se puede ver cómo Dios sigue escogiendo a quienes le son útiles para su obra en esta tierra. Por eso, al buscar reemplazar a Judas, los apóstoles orando le dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Aquí vemos pues que Jesús había escogido 12 de los discípulos para que fueran sus apóstoles, sus mensajeros directos. Cuando uno de los apóstoles falla, Judas, que va y termina con su propia vida, entonces ya Jesucristo había ascendido al cielo, había resucitado y había ascendido. Los apóstoles entonces determinan que necesitan a alguien para que llene esa posición de apóstol, esa posición que dejó Judas, y habiendo dos candidatos perfectos para ello, ellos no quieren fallar, no quieren escoger a alguien que no sea acorde a la voluntad de Dios, y orando le dicen a Dios: muéstranos, Señor, cuál tú escoges, porque tú conoces el corazón de los hombres. Nosotros tal vez no. Nosotros somos prejuiciosos, pero tú, Dios, sí lo sabes. Así pues que Agustín de Hipona, así como quienes creen en su doctrina de la predestinación para salvación o condenación, están errados cuando usan versículos como el contenido en la carta de los Romanos 9:11 para sostener dicha doctrina, donde dice allí con relación a Jacob y Esaú que no habían aún nacido ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Asimismo, usan el versículo 13 del mismo capítulo que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y asimismo el versículo 15 que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ellos pues tratan de sustentar con estos versículos esta doctrina, y diciendo entonces que Dios amó a Jacob porque le plació y aborreció a Esaú porque así le plació. Asimismo entonces hace con cada persona que antes de nacer Dios determina si lo ha de amar, si lo ha de aborrecer, si se ha de salvar o se ha de condenar. Sin embargo, la Biblia me enseña una cosa completamente diferente. En 1 Samuel 16:7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos aquí pues que Jehová, desde antes que Jacob y Esaú nacieran, ya conocía sus corazones. Dios conocía cada parte del material genético que componía a cada uno de estos bebés, porque aún desde el vientre de la madre, Dios tiene la capacidad de leer el código genético. Recordemos que Dios es el creador mismo del código genético. Él no tiene ningún problema en moverse a través del tiempo, del espacio, de todo lo que conforma la naturaleza humana. Dios tiene esa capacidad. Es necesario que entendamos la gran similitud que hay entre Jacob y Esaú y Caín y Abel. Vemos en Génesis que Dios amó más la ofrenda de Abel porque la presentaba con un corazón que tenía fe, que reconocía a Dios, que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que quería agradarle. Pero vemos a Caín que lo hacía, al presentar la ofrenda, lo hacía de una manera negligente, de una manera obligatoria. No tenía ninguna devoción como la tenía Abel. Jacob y Esaú venían con las mismas características. Jacob iba a ser como Abel, iba a presentarle a Dios de lo mejor de la tierra, como dice la Biblia que lo hacía Abel. En cambio,
Esaú iba a ser negligente e irresponsable, así como lo fue Caín. Basado en esto, consideremos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, donde dice el apóstol que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entramos ahora en Romanos capítulo 9, la elección del pueblo descendiente de Abraham. Ahí hay unos versículos que quiero considerar para que miremos entonces cómo estos se aplican a Jacob y a Esaú. En el capítulo 9 consideremos los versículos 22 al 26 que dicen: y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero mire cómo allí habla entonces que Dios, para mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, aquellos que no eran parte del pacto hecho con la descendencia de Abraham. Dios no corrió a destruirlos, Dios soportó con mucha paciencia a estos vasos, que por consiguiente eran vasos para destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas naciones que no son parte del pacto, que no son parte del pueblo llamado, elegido y escogido, aunque son vasos para destrucción, allí hay personas, siempre hay un remanente, como ya lo hemos hablado antes, personas que en medio de esa maldad, de esa degeneración, aman a Dios, quieren conocer a Dios, tienen fe en Dios. Entonces esos son los que Dios prepara de antemano para salvación. Son escogidos, son atraídos, y Dios los soporta con misericordia. Y sigue diciendo Pablo: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo pues incluye allí primero a los que son el remanente de entre los judíos, y luego sigue diciendo: a ustedes también de los gentiles, los que son parte de lo que son ese remanente, los que tienen fe en Dios, no porque Dios los ha obligado a creer en Él, sino porque como tienen fe y creen, entonces Dios los ha llamado. A ustedes son a los cuales Él ha elegido. Dios supo de antemano que Jacob iba a ser muy diferente a su hermano. Acuérdense que Esaú fue descuidado, desobediente, altivo, orgulloso, deshonesto, mentiroso y rebelde. No solo en contra de la voluntad de sus padres, sino en contra de la voluntad de Dios. Dicha ponencia, por cierto, hace de esta sección una de las más esenciales, ya que a través de ella podremos apreciar el por qué Dios amó a uno de los gemelos y despreció al otro, aún desde antes de que estos hubieran nacido, aún desde el vientre mismo de su madre. Dios ya había amado a uno y aborrecido al otro. Entiéndase sin que esto indique de que hubo una escogencia, una predestinación desde antes de la fundación del mundo para tal. Bueno, vamos a terminar aquí este segmento. Como siempre, los segmentos van en dos partes. Esta sería la parte 1 y entraremos ya inmediatamente a la parte 2.